Te escuchamos al canciller de la República, Eduardo Enrique Reina. 2.000 hondureños, de esos es difícil saber cuál es el número de las personas que han llegado sin documentos, para decirlo así, y en España también hay cerca de 250.000 hondureños. Obviamente son personas que han solicitado, este número que aparece indicado, que han solicitado mecanismos de parol, como se le llama, que es una pedida de decisión judicial para que se les permita estar en Estados Unidos de acuerdo a sus condiciones, ya sea por asilo, ya sea por otras condiciones especiales. Es un número alto, pero obviamente no están detenidos, sino que simplemente se sabe que han solicitado algún tipo de posibilidad de quedarse en Estados Unidos y que pues se les ha denegado y por lo tanto está pendiente de deportación. ¿Y a todas estas deportaciones, canciller, tenemos la capacidad de darle empleo a todas estas personas? Mira, el tema aquí son varios. Uno, obviamente cualquier deportación que se dé de los Estados Unidos a un país tercero, de toda esta lista de países que están con número alto de personas, tiene que coordinarse con los países. Obviamente nosotros tenemos y ha existido una coordinación siempre con los servicios de migración de Estados Unidos para recibir, digamos, los números de vuelos que tengamos las posibilidades de estar recibiendo. Naturalmente nuestro deseo general en el país, las condiciones adecuadas para que la gente no se vaya. De hecho, y ya lo hemos dicho que no es falso, hasta los Estados Unidos lo ha dicho, que el número de personas retornadas de Estados Unidos se ha reducido porque está llegando menos personas a Estados Unidos, lo que indica que se ha hecho un trabajo con las mejorar condiciones de trabajo sociales en el país. Hay mucho por hacer, obviamente tenemos que cooperar mucho en este tema, pero como le digo, sería muy difícil que si no hay una coordinación, que 250.000 personas sean enviadas en un día o en 3 días, sino es un proceso que normalmente se va dando en años, pues, o sea, 1 año, 2 años, dependiendo de las situaciones legales de cada uno, y además son personas, como le digo, que no es que están detenidas 250.000 personas, sino esperando, creo que están para deportación, no creo que lleguen ni a las 600 personas que estén tal vez detenidas, y como le digo, que estas son las que están viniendo en los vuelos que regularmente ingresan al país. Este tema de la divulgación de un informe confidencial donde dicen que solo se han cumplido 13 de los 9 para la instalación de la CICI, canciller. Bueno, usted tenía, para terminar el tema de migración, estamos trabajando, obviamente nosotros tenemos una relación muy cercana con el Instituto, con la Secretaría de Seguridad Interna de los Estados Unidos, con el señor Mayorkas. De hecho, yo tengo una llamada programada para el día jueves con él, porque estamos reiterando la solicitud, por ejemplo, del TPS. El TPS se plantea que va a culminar la ampliación última que se dio en el mes de junio del año próximo. Yo he dirigido una carta al secretario de Estado Blinken y al secretario Mayorkas en aras de que se puede extender nuevamente. Obviamente lo que pase con la nueva administración Trump será una decisión y que estaremos esperando. Al igual que todos los países del mundo están a espera de cuáles serán las decisiones internas que tome la administración Trump. Nuestra esperanza, pues, y buscarlo, es seguir cooperando con los Estados Unidos como lo hemos venido haciendo, con programas alternativos como son los programas de solicitud de asilo, programas relacionados con trabajo temporal, no solo en Estados Unidos, sino en México, en España, en Canadá y otros generales. Nosotros hemos venido trabajando y seguimos trabajando con los Estados Unidos. Y como le digo, el tema de la migración no solo es un tema que afecta a Honduras, son varios los países que tienen esta problemática y tenemos que trabajar juntos. Eso es lo que esperaremos, cuáles serán las acciones que tome la administración Trump. Mire, el documento que se presentó efectivamente existe, es parte de los documentos, es un reporte que se pidió al grupo de expertos. El grupo de expertos se consideró y fue una petición del gobierno de Honduras. Uno, la solicitud de implementar una CICI. Esa es una solicitud que presentó la presidenta Castro formalmente a las Naciones Unidas para crear un mecanismo de lucha contra la corrupción e impunidad en el país, que luche contra estas redes de corrupción pública-privada que le han hecho tanto daño a Honduras. Se ha dado un proceso de negociación, es un proceso abierto, se ha suscrito un memorándum de entendimiento. Nosotros como país pedimos que se creara un grupo de expertos y se hiciera una evaluación de la situación real de la lucha contra la corrupción y sobre la justicia en Honduras. ¿En aras de qué? Para saber cuáles podrían ser digamos, los mecanismos y las
objetivos que tuviera la CICI en el país. Ellos presentaron su informe, de hecho, de manera abierta, se reunieron con todos los sectores del país, con todos los poderes del Estado, con varias organizaciones, con sociedad civil, y el reporte es lo que presentan ellos de algunas de las posibles necesidades que se necesiten para implementarla. Incluye varias reformas que serían sugeridas posteriormente a la creación de la CICI y otras que serían previas, que son 6 reformas específicas, de las cuales ya se han avanzado 2. También el informe reconoce que se han hecho avances. Yo creo que hay que entender que lo que hace esta evaluación es decir la situación del país también como la recibimos nosotros. Todo este esquema perverso que ha protegido la corrupción en el país, desde los fideicomisos, desde los mecanismos legales de protección, desde la ley de secretos, y todos estos existían y son los que hay que modificar, y esto también le compete al Congreso Nacional, no solo le compete al gobierno de la presidenta. Y por otra parte, la diputada Xiomara Hortensia Zelaya ha presentado un proyecto de ley que incluye varias de estas reformas. Y para decirlo nuevamente, este es un proceso de negociación que sigue abierto con Naciones Unidas. Nosotros pedimos que se desclasificara toda la información. Por eso mismo, porque digamos, si solo aparece un documento, como el caso del reporte de expertos, la visión puede ser de alguna forma más sesgada o manipulada porque solo ven ese reporte. Si no ven toda la documentación que hemos intercambiado, la propuesta de convenio, de hecho, la presentó Honduras, no fue la ONU, el mandato de la Asamblea General que se logró para que se dé un mandato al secretario general para que se cree la CICI, la pidió también el gobierno de Honduras, y lo que estamos negociando es el convenio. Nosotros lo que buscamos es firmar el convenio, y lo que hay, pues, y también hemos sido muy claros en eso, porque las Naciones Unidas no nos permitió por sus normas hacer públicos los documentos. Nos pidieron que el documento del reporte se hiciera de conocimiento de la directiva del Congreso para que el Congreso pueda ver qué reformas puedan irse dando. En este caso nosotros hemos cumplido en no hacerlo público, por eso nos preocupa un poco que se filtre información de manera parcializada, porque o sea, por las mismas normas que tenemos no podemos publicarlo, la demás información. Las Naciones Unidas solo abordó de que pudiéramos dar datos generales y los hemos hecho. Nosotros hemos pedido un mecanismo autónomo, independiente, imparcial. Otro, un mecanismo que sea bajo las normas y los estándares internacionales de Naciones Unidas. Otro, que la coordinación del mecanismo, quien lo coordine o lo presida, lo elija la Secretaría General de Naciones Unidas, no el gobierno de Honduras, porque hay mucha especulación sobre esto. ¿Y qué significa que se haya filtrado, canciller? Mire, me preocupa porque de parte del gobierno somos una comisión muy pequeña, pues somos, en algún momento estuvo el ministro Edmundo Orellana, está la abogada Rixi Moncada, está el Procurador General de la República, está la abogada Mayra Mejía, la Presidenta de la República, obviamente, que conoce el documento, y mi persona. De Naciones Unidas esperamos que no se filtre, porque por eso nos preocupa si hay algún tipo de presión para, como le digo, desvirtuar de alguna forma o dejar en mal el proceso de negociación cuando se es muy claro. Nosotros hemos sido claros, nos atacan a veces porque dicen que nosotros queremos imponer un coordinador de la CICI, es falso, lo hemos dicho, será bajo los mecanismos de Naciones Unidas, dicen que nosotros es que la vamos a pagar, no, nosotros hemos dicho muy claramente, queremos contribuir al fondo que maneja Naciones Unidas para el establecimiento de la CICI, no queremos nosotros hacer los cheques a los comisionados. La duración, nosotros hemos hablado de 5 años y estamos en el proceso de negociación, puede ser que 3 o 6. Entonces, como le digo, el problema es que es preocupante que se filtre la información porque vemos realmente que se quiera dar información parcializada. Nosotros seguimos negociando con Naciones Unidas, nosotros ya hemos presentado el último reporte, tuvimos, pero mejor dicho, una reunión virtual con los funcionarios de Naciones Unidas y estamos esperando algunos párrafos que presentarán ellos y otros nosotros, y la idea es culminar la negociación. La presidenta Xiomara Castro ha ido 3 veces a Nueva York a pedirle al secretario general que se acelere este proceso porque es una promesa de campaña y eso es lo que estamos esperando. ¿A qué puntos han llegado, canciller? ¿A qué puntos han llegado? Yo no creo que sea, como le digo, yo no creo que sea alguien de parte de los que han trabajado con el gobierno, todos son personas de alta honorabilidad. No quisiera decir de Naciones Unidas, pero hay presiones a veces externas. Mire, las redes de corrupción que financian
financiaron en este país el narcoestado, que financiaron redes público-privadas, son de miles de millones de dólares, no hay que olvidar eso, y no solo involucran a compañías hondureñas, a veces a compañías extranjeras que se beneficiaron de proyectos amañados de corrupción en este país, o sea que intereses hay intereses que pueden haber para precisamente que la CICI no venga, y al final buscan atacar al gobierno de la presidenta, que es el que lo ha solicitado. Como le digo, lo que es claro es que nosotros le hemos solicitado. Canciller, ¿cuántos puntos, canciller, cuántos puntos han cumplido hasta este momento el gobierno? ¿Cuántos Mire, puntos? son 6 puntos, nosotros hemos cumplido 2, más otros más que no están en la lista porque ya se habían cumplido. Estamos en ese proceso de negociación y como le digo, esos 4 puntos, prácticamente todos ellos están incluidos en el proyecto de ley de la presidenta, de la diputada Xiomara Hortensia, y esperaríamos que el Congreso lo avance. No han querido, se presentó en un primer debate y la verdad no han querido y son los mismos, o sea, nosotros no tenemos la mayoría en el Congreso. Si no quieren avanzar, pues obviamente también no es parte del gobierno del presidente. La amnistía, canciller. El gobierno de la República está para que se instale antes de que concluya este periodo de gobierno. Nosotros lo hemos pedido desde un inicio, o sea, como le digo, la primera nota se envió en febrero del año 2022 y hemos hecho más de 40 acciones con Naciones Unidas de intercambio de notas, documentos, presencia de la presidenta, viajes de las comisiones, intercambio del documento. Esperamos avanzar, es lo que hemos pedido a Naciones Unidas. Se amplió el memorando de entendimiento hasta junio del otro año y la idea nuestra es firmarlo. Eso es lo que nosotros hemos pedido. Queremos culminar la negociación del documento para que esté terminado. Canciller, a propósito de corrupción, la embajadora de Estados Unidos ha dicho que la corrupción en este país es terrible y desde la Secretaría de Transparencia dice que le van a pedir una explicación. ¿Sería una interpelación a esto? Mire, no es una interpelación porque nosotros no podemos interpelar funcionarios de otro estado, pero sí creo que a veces las declaraciones de la embajadora no son o no caen en los mejores momentos. O sea, yo creo que hay que entender que que en todos los países del mundo hay corrupción, en todos los países del mundo se toman decisiones que son debatidas o complicadas. Hay grandes niveles en otros países de personas que reciben perdones presidenciales, personas que son acusadas antes de ser candidatos, y eso existe hasta en los Estados Unidos de América. Entonces es difícil que uno se ponga a criticar a otros países. Y en el caso de la corrupción, creo que se debería reconocer los avances que hemos realizado y lo que buscamos es más bien un apoyo, porque creo que se han tomado medidas muy concretas para eliminar la ley de secretos, para que la Fiscalía esté reabriendo casos que estaban encabetados realmente. Se ha puesto a la orden de los Estados Unidos muchos casos y hemos pedido también intercambio de información sobre, por ejemplo, los casos del Seguro Social. Muchas cosas se han hecho y tomado reformas para luchar contra la corrupción. La creación del mismo Ministerio de Lucha contra la Corrupción, la creación de unidades en los ministerios, eliminación de leyes, eliminación de fideicomisos, o sea, todo se ha hecho. Entonces yo creo que vale la pena reconocer que hay un avance. Obviamente es terrible, pero es terrible en todo el mundo. Hay corrupción a todos los niveles, hay corrupción a nivel empresarial de grandes compañías que han sido acusadas a nivel mundial. O sea que yo creo que, como le digo, a veces la embajadora, a nuestro parecer, tiene expresiones que yo creo que caen en los mejores momentos oportunos, cuando lo que buscamos más bien es apoyo, es respaldo. Yo creo que no es correcto que más bien se busque dar una imagen que boicotee la actividad del gobierno. No nos parece correcto. Nosotros hemos tenido varias discusiones o intercambios con la embajadora por estos puntos, porque creemos que cuando hay un debate político pendiente, creo que se debe ser muy realista. En este país una corrupción campante que no fue nunca criticada por el gobierno de los Estados Unidos en algún momento, hasta que se llevaron a Juan Orlando. Y antes no había problema, así que yo creo que debemos poner las cosas en su contexto real. El informe de la misión de expertos de la ONU pide prácticamente que se deroguen 2 artículos de la amnistía política por generar impunidad. ¿Hay disposición en el gobierno de eso? Bueno, nosotros estamos, como le digo, es un proceso abierto de negociación y nosotros estamos negociando esto con Naciones Unidas. Para nosotros el proyecto de amnistía y la ley de amnistía que se generó es para precisamente responder a la victimización politizada que se hizo del golpe de Estado a muchos funcionarios, persecución que ha sido constatada y fue constatada hasta por declaraciones de la OEA en el momento del golpe de Estado, por Interpol, que mencionaba que eran persecuciones políticas. Obviamente para nosotros también hay otra amnistía que también habría que revisar y no aparece en ese informe, y eso lo hemos dicho claramente a Naciones Unidas. La amnistía que se dieron en el golpe de Estado, esa amnistía
amnistía está vigente y de ese gobierno que era ilegal, de facto, ilegítimo, que cometió flagrantes violaciones a los derechos humanos y también actos de corrupción, de ese nadie habla. Entonces yo creo que también, como le digo, a veces se manipula mucho la información política. Es decir, es innegociable lo de la amnistía y lo que tiene que ver directamente con este tema que, bueno, va a fracasar. ¿Qué tanto puede influir en estas negociaciones la filtración de este informe? Mire, no va a fracasar, estamos avanzando. Yo creo que no hemos dejado de avanzar en ningún momento. De hecho, hemos intercambiado hace un par de semanas la última ronda de negociación sobre el convenio. Estamos avanzando y siempre lo he dicho. Una negociación involucra a dos o más partes y en este caso, por más que queremos avanzar, nos tenemos que poner de acuerdo con Naciones Unidas. Es un tema muy delicado, lo hemos reiterado y a veces ha tomado años. En Guatemala tomó muchos años establecer primero la idea era una comisión de la verdad y después se estableció la CICIG. Nosotros más bien hemos avanzado muchísimo en la búsqueda de firmar y como digo, la instrucción que tenemos nosotros de la Presidenta es avanzar y firmar. Se lo ha dicho ella personalmente al secretario general y él le pidió a sus equipos que avanzáramos y es lo que estamos haciendo. En este caso se ha avanzado también con ese reporte y lo que estamos buscando, y lo hemos dicho siempre, la amnistía que se dio sobre el caso del golpe de Estado es para respetar los derechos que fueron violentados de persecución política, no está dirigida a la impunidad ni a la corrupción, es más bien para evitar la impunidad de los que persiguieron ilegalmente a muchos. Algunos sectores de la oposición dicen que va a ser utilizado. Escuchábamos parte de lo que mencionaba el canciller de la República, Enrique Reina, en torno al convenio y la ampliación del convenio para la instalación de la CICIG en Honduras, pero también se pronunció al inicio de esta conferencia que está rindiendo a los medios de comunicación.